Bueno, Javier González Fraga es economista, egresado con diploma de honor de la Universidad Católica Argentina. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina 2 veces entre 1989 hasta 1991. En 2011 fue candidato a vicepresidente de la Nación por la Unión Cívica Radical. Es autor de numerosos libros y artículos. Gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación que me hicieron a exponer en esta comisión. Yo voy a coincidir mucho con lo dicho por Mario Blecher, por supuesto. Estoy totalmente a favor de terminar de la mejor manera posible este tema y creo que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y que por lo tanto tenemos que terminarlo cuanto antes. Alcanzaría solamente por reconocer que vamos a sustituir una deuda que está costando más del 11%, en algunos casos los bonos es mucho más que eso, por otra deuda que cuesta la mitad, y como ya lo dijo Mario Blecher, esto significa un desendeudamiento porque en cuanto al valor presente de esa deuda, ya eso es una operación positiva. Pero yo creo que también es muy importante la sustitución de acreedores que vamos a hacer. Vamos a sacarnos de encima, alguno podrá argumentar que no del todo, pero vamos a sacarnos de encima a unos acreedores chantajistas, inescrupulosos, demasiado astutos, demasiado codiciosos, que nos han complicado hasta, recordemos los episodios del juzgado de Nevada con las 123 empresas y las denuncias que han hecho al borde de la ilegalidad en muchos casos. Y todo esto constituye entonces también una ganancia cualitativa en cuanto a pasar a tener acreedores que confían en la Argentina, por lo menos a estas tasas de interés, y nos quieren acompañar en este proceso. Pero además está el tema, y ya también lo mencionó Mario, de las puertas que se nos abren. Son muchas las puertas que se nos abren en materia de financiamiento. Financiamiento para infraestructura de los organismos internacionales, para viviendas, para cloacas, para alumbrado, para una cantidad de cosas que le mejoran la vida a la gente y que nos ponen en el camino de reducir fuertemente la pobreza, que fue imposible en los últimos años. Para el financiamiento también del déficit fiscal mientras lo tengamos. Esto genera menos inflación, voy a volver a este tema más adelante, esto genera claramente menos inflación que un financiamiento monetario. Para los préstamos de otros países, los que dependen del Club de París, el año pasado se logró un acuerdo con el Club de París, pero la existencia de este embargo, de esta situación de incumplimiento de este default, impidió que eso sirviese para algo. Entonces, esto también creo que es sumamente importante, la posibilidad de recurrir a financiamiento de otros países. Para el sector privado se le abre el financiamiento bancario. Qué duda cabe que los bancos hoy no tienen líneas para financiar a sus exportadores o las tienen muy bajas, que la van a multiplicar varias veces a partir de esta condición, porque sus casas matrices no le permiten aumentar el endeudamiento en Argentina. También va a ser importante para las pymes que van a acceder a más financiamiento, pero también va a ser importante, más allá del financiamiento, para las inversiones. Hoy en día las empresas grandes, cuando estudian invertir en la Argentina y en las primeras líneas del informe se le dice que estamos en default, que tenemos embargo sobre nosotros, que tenemos una operatoria externa complicada, que si remiten divisas difícilmente consigan la devolución de los dividendos. Todo esto que hemos vivido claramente empieza a abrir un panorama para recuperar los flujos de la inversión extranjera. En la región, les recuerdo, pasamos del segundo lugar al sexto lugar, y yo creo que ese sexto lugar inclusive es mentiroso, porque están contabilizados las reinversiones de utilidades que fueron forzosas y que en muchos casos carecen totalmente de productividad. Todos sabemos que muchos bancos extranjeros decidieron invertir en inmuebles para poder, de alguna manera, contablemente sacar el dinero, pero eso no significa que querramos inversiones en inmuebles. La Argentina necesita inversiones productivas y si consideramos las inversiones productivas, pasamos muy por debajo del sexto lugar en la región. Entonces yo creo que todo esto es sumamente importante. Por otro lado, yo estoy convencido que la eliminación de la ley Cerrojo es de por sí un acierto, más allá de todo el resto.
Yo he sido un crítico muy grande de la ley Cerrojo. Yo creo que esto significó un gravísimo error en el 2005 porque eliminó, redujo a la mínima expresión el valor de los bonos. El presidente entonces, creo, según se dice, que dijo que no sirvan ni para envolver huevos los bonos. Bueno, eso llevó el precio de los bonos que fluctuaban alrededor del 30-40% abajo del 10%. Y esos bonos significaron ¿cómo se dice? No me sale la carroña que atrajo los buitres. Esos bonos al 6% fueron vendidos por los jubilados, por los que decidieron desistir de cobrar Argentina y los compraron los buitres. Por eso digo, sin carroña no hay buitres. La carroña la fabricó la ley Cerrojo. Entonces yo creo que esa patoteada, más allá de la viveza que significó la negociación, fue tremendamente cara para la Argentina para los 10 años que siguieron. Acerca del endeudamiento voy a repetir lo que dijo Mario, quizás con algún otro ejemplo más allá de la tarjeta de crédito. En sí no es ni bueno ni malo, todo depende de qué nivel de endeudamiento tengamos. Cuando teníamos 75% de deuda externa privada, pública con privados, era lógico que teníamos que bajarla. Pero ¿fue bueno tener 8%? Yo creo que no. Yo creo además que ni siquiera fue una política, sino fue la consecuencia del aislamiento del mundo. Pero yo le preguntaría a las autoridades del gobierno anterior si no hubiera sido mejor detener el desendeudamiento en un nivel internacionalmente considerado como razonablemente bajo, del orden del 30%. Chile, Perú, Colombia, todos tienen un poco más que eso. O sea, haberlo detenido en un 30% hubiera significado que en el Banco Central hubiera habido 100.000 millones de dólares más de reservas. Con 100.000 millones de dólares más de reservas no habría que haber frenado importaciones de insumos, no habría habido tanto despido, no hubiera habido estos cepos, la economía hubiera estado preocupada por otro tema y no por el dólar. Entonces, ¿qué duda cabe, como lo insinuó Mario Blecher, que haber tenido un endeudamiento razonablemente bajo hubiera facilitado el manejo de la macro en los últimos 10 años? Por otro lado, vemos nuestro vecino Chile, que teniendo la capacidad de financiar con su superávit fiscal una cantidad de inversiones, sin embargo toma deuda a 30 años al 3,25% para cambiar la red portuaria, para cambiar la red de ferrocarriles, la infraestructura. ¿Por qué? Porque es lógico que lo paguen varias generaciones, algo que van a disfrutar varias generaciones. Entonces yo creo que no hay que oponerse al endeudamiento. Por supuesto que hay que oponerse al endeudamiento cuando es excesivo, cuando es caro, como cuando le tomamos a Venezuela el 15%, cuando es a tasas muy bajas. Pero cuando está en condiciones razonables y el país está en condiciones de aplicar eso a inversiones de alta rentabilidad, sin ninguna duda el endeudamiento es razonable y los países que han crecido más y que han combatido la pobreza mejor tienen deuda. O sea, no hay una contraposición entre deuda y endeudamiento. El impacto monetario del endeudamiento es algo que tampoco puede soslayarse. Es cierto que los billetes no están marcados y no sabemos si este billete de 100 pesos fue emitido con respaldo o sin respaldo. Pero emitir para financiar el déficit fiscal cuando hay dólares en el Banco Central es totalmente distinto porque habilita al Banco Central, si esa emisión no es aceptada, no me quiero meter en un tema muy técnico, pero los economistas diríamos, si no hay en contrapartida un aumento de la demanda de dinero, o sea, un deseo de la gente de guardar ociosamente ese dinero en saldos en cuentas o en el bolsillo, si eso no se da y esa emisión, por lo tanto, es inflacionaria, por lo menos el Banco Central tiene los dólares para venderlos y absorberla. O sea, que si el día de mañana un gobernador recibe un préstamo en dólares, los dólares quedan en el Banco Central y recibe los pesos, si esos pesos no son aceptados de una manera estable por la comunidad, el Banco Central tiene la posibilidad de vender los dólares como si el gobernador hubiera traído los dólares y hubiera encontrado un privado que los quiera tener a cambio de pesos. Entonces, no podemos creer que es lo mismo, porque los dos tienen expansión monetaria, un financiamiento inflacionario que un financiamiento del exterior. Sobre los aspectos legales no quiero opinar, sé que puede haber alguna objeción. Sé que se podría haber negociado mejor teóricamente, hay que haber estado en esos zapatos, entonces esto es algo que yo no puedo comentar. Pero sí una reflexión.
Es obvio que si hubiésemos provocado un incendio macroeconómico, dilapidado las reservas y quebrar al país, seguramente nos hubieran dado mejores condiciones, pero vaya a pagar ese precio para realmente conseguir una mejor condición. Obviamente que un gobierno que parece más serio en lo económico, que intenta recuperar la relación con el mundo, seguramente va a pagar algún peso más del que no lo quiera hacer. Por eso creo que fue también muy acertado la forma de negociación, hacer explícito la avaricia, la codicia y el rendimiento de los bonos. Creo que la explicación detallada de esto explica gran parte de por qué los buitres, los bien llamados buitres, aceptaron esa reducción de los intereses donde realmente estaban cobrando de más. Esto es todo lo que diría y estoy a disposición para que me contesten, para que me hagan algunas preguntas. Muchas gracias.